¿Qué pasa, compadres? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Scam. En este vídeo, bueno, y más o menos creo que lo voy a hacer durante unos cuantos de vídeos. Como ya casi todo en este juego está visto, quiero probar a enseñaros más o menos lo que son los distintos pueblos o distintas zonas que vamos a encontrar en el mapa. Hoy vamos a empezar por arriba del todo. Creo que casi vamos a hacer este recorrido de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Vamos a ir cogiendo los sitios más importantes que veamos y los vamos a ir analizando, para que así, si empezáis de nuevo o si no habéis visitado alguno, más o menos sepáis a qué ateneros antes de llegar. Estamos en D4, en la parte de abajo, si veis aquí el ratón. Este va a ser el que vamos a ver hoy. No creo que sea un vídeo muy largo, porque en analizar un pueblo tan pequeño no creo que pase más de 10-15 minutos. Otra cosa será cuando vengamos a la ciudad grande. Aquí echaremos varios capítulos, pero hoy vamos a comenzar con este que tenemos aquí al lado del mar, y creo que el siguiente subiremos arriba al aeropuerto este de arriba, y no sé si coger los búnker o quizás ceñirme solo a los... Bueno, quizás cojamos los búnker también, tampoco hay tantos. Haremos hoy este. Esto es muy pequeño, así que nada, pasamos de él. Siguiente vídeo subimos aquí arriba el aeropuerto y luego vemos el búnker. Y luego ya pasamos a D3. Bueno, pues estamos a las afueras. Creo que me parece que teníamos unos prismáticos. A ver si podemos ver si hay gente antes de entrar. No parece que haya nadie, así que vamos a darle una vuelta. Llevamos la escopeta por si acaso. Si tenemos suerte encontramos algo de agua para beber, porque estoy viendo que estamos ya deshidratados. Algún día también me gustaría acercarme a que vierais los barcos que están hundidos aquí, porque siempre pueden encontrar alguna cosilla. Hoy con tanto peso lo vamos a dejar, porque con mochila, armas y de todo nos flota y sería una locura dejarlo al lado del agua para ir a visitarlo, ya que vengamos sin nada.
suyo sería que cuando entráis en un pueblo o en alguna zona donde penséis que va gente, no entréis por el camino principal. Siempre entréis por un lateral, por otro lateral, normalmente siempre por la zona más alta, que tenéis acceso a toda la vista. Pero yo lo voy a hacer por la principal para que veáis cómo es el pueblo. Si me matan pues no pasa, volvemos a empezar y ya está. Está sonando zombie. Yo recomiendo que si veis que más o menos vais a estar solo, dejéis abiertas las puertas de los sitios que vayáis visitando, para no confundiros luego. Y volver a mirarlo otra vez. Lo malo, la dejaremos abierta al salir. Vamos a cerrarla ahora porque estoy viendo que el zombie al final se mete. Este maletín, estas herramientas nos van a venir bien. Voy a ver si nos cabe. Sí. El azúcar siempre es bueno que lo cojáis porque normalmente siempre se va a tener un déficit de azúcar. Es difícil subirlo con otras cosas, no como la grasa y la fibra, que siempre la podéis subir con algún animal que cojáis o con alguna seta, pero el azúcar es complicado. Entonces yo siempre que encuentro el azúcar siempre lo cojo. Bueno, no tenía mucho.
Hemos cogido una botella, no sé si podremos hacer ya... No, todavía no la bomba. Y yo creo que es por la pólvora, no tenemos suficiente. Aunque la tenemos, veis que nos sale el símbolo de fabricar aquí abajo. Y es porque yo creo que la pólvora está muy gastada la que tenemos. Solo tiene 13, a lo mejor necesita 20 o 30 para hacerlo. De todas formas, lo vamos a llevar y si encontramos otra. Ya no tenemos sitio. Está el zombie, venga a hacer ruido fuera y al final creo que va a ser mejor que lo eliminemos porque si no al final... Mira, aquí tenemos pólvora. A ver si ahora nos deja. Creo que con esta máquina... se pueden hacer... ahora ya sí puede. Pues no. Vamos a fabricar el rail a ver si somos capaces de colocar. No sé si lo teníamos o lo hemos soltado. La mira esta. No sé si se podrá colocar. Tiene pinta de que va a ser para la AK. A la escopeta esta también se le puede poner. Pero esto no. Vamos a probar con el AK.
tampoco. No sé entonces para qué arma será. Pone que es una vista holográfica, mejor precisión mientras apunta. En la mayoría de rieles se puede montar. Debería de poder ponerse. Vamos a fabricar el otro rail, a ver. Pues no, no vale para la mayoría, ¿no? Ahora sí, tiene que ser de grande. Y vamos a ver cómo se vería. Hombre, esto ya... Ya solo nos hacen falta las balas. Vamos para un momento a beber porque estábamos ya deshidratados y aprovechando para comer un poco de azúcar como os comentaba antes. Porque según vemos aquí estamos en deshidratación, tenemos hipertermia, sobredosis, será a lo mejor las pastillas que le he dado. Proteína. Vamos, que estamos contentos.
¿Veis? El azúcar ha subido rápido. Nos queda el agua, que todavía estamos bajo, un menos 138%. Vamos a ver si somos capaces de que suba. Salimos a la principal, por aquí es por donde hemos venido. Revisa estas casas de aquí. Bueno, otro zombie más, se ha quedado parado. Vamos a revisar este garaje. Cargamos la otra pistola. Estamos intentando subir
el nivel de líquido. Estamos a 88%, pero vemos que todavía no sube. Así que todo lo que vayamos encontrando. Toma, ¿y esto ahora? ¿Qué le ha pasado? Esto es nuevo. Estaba apagando. Se ha puesto en pie. Como si no hubiera pasado nada. No sé si le ha dado una pájara o qué es lo que le ha pasado. El caso es que aquí está otra vez. La primera vez que me ha pasado eso en el juego, no lo sé. Estamos en el mismo pueblo, en la parte de atrás. Vamos a ir cogiendo un poco de todo, ya que tenemos la mochila grande. Y a ver si somos capaces de fabricar algún tipo de bomba o de alarma de estas que han salido nuevas.
seguimos necesitando agua. Madre, ¿cómo está este hombre? ¿Cómo estás, amigo? Le pasa de todo. Hoy está... Menos mal que no tenemos que luchar contra nadie, si no... El juego de costura, yo antes no lo solía coger, pero es bueno que lo llevéis porque, por ejemplo, todas estas cosas que vais perdiendo las podéis reparar, si no con el tiempo, aunque tengáis una mochila de las grandes, os vais a ir quedando sin huecos. Así que vamos a probar a... Si no me acordaba de que estaba... De que estás hechito polvo. Nada, vamos a tirar algo de comida porque... Este hombre está ya... Si la ponéis en las manos, creo que es, si recuerdo, y le dais con el derecho, os da para reparar. ¿Veis? Entonces ahora ya parece una tontería, pero ganáis bastante espacio. Y así podemos recogerlo de el kit de reparación de coche, que no creo que encontremos ninguno, pero podemos ir reparando también todo lo demás que tenemos. Y ha dado para reparar con el kit de costura hasta las gafas de visión nocturna, valen para todo. Hasta el casco. Yo creo que lo vamos a reparar todo y lo vamos a tirar. Porque no creo que vaya a quedar mucho. Y tampoco es que sea muy difícil encontrar. ¿Y qué es lo que ha tirado? Los calcetines. De hecho, creo que se ha gastado ya. Sí, ya no lo tenemos.
ver cómo hacemos para meter aquí. No nos cabe por poco. Ahí está. Pero otra vez, madre mía cómo está este hombre. Está hechito mierda. ¿Qué es lo que le pasa? Pues está... Un golpe de calor. Puede ser... por eso. Las gafas de buceo, si nos hubiéramos decidido por ir a ver lo del barco hundido que comenté, nos vendrían muy bien, pero tal y como está este hombre se nos ahoga a mitad de camino, así que para otro día voy a ver si soy capaz de coger... No, no van a caber. A ver si podemos fabricar, pero es que no... No me deja fabricar, no sé cuál es el fallo. Alguna... Ah, es la pólvora, lo que dijimos antes, la pólvora. Pero el caso es que... Ah, habéis visto, he seleccionado las dos y la que tenía poco no me ha dejado. Al marcar esta... Nos llevamos ahora una bomba y a ver si somos capaces de colocarla en el camino. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenía ganas de haber fabricado esto, que ha salido nuevo. Pero nos va a faltar luego el... para poder hacer esto. El detector. Porque para el detector necesitamos... Primero... la bomba esta... Y la caja de herramientas azul. Azul y negra.
Es más complicado. Así que por ahora vamos a ver en cuántos grados está. Es que ahora mismo está a 40 grados. Es que está asfixiado el pobre. Pero es que no le puedo quitar ropa porque si no, no me cabe el inventario. No hay forma. Lo suyo sería que cuando os pone golpe de calor os metieseis en algún sitio y le quitaseis toda la ropa. Yo voy a tirar un poco más por terminar el vídeo, pero lo suyo es que cuando está así paréis porque no tiene sentido. Lo que puedo hacer si no... Pasa que creo que viene un zombie por aquí. Lo que podemos hacer... ¿Veis? Esto es lo malo. Que se os ponga a vomitar cuando está peleando. Lo que vamos a hacer, porque al final estamos alargando, es quitarnos todo. Y nos vamos a dar un baño. Vamos a dejarlo todo. Y nos vamos a dar un baño. Vamos a esperar que la temperatura empiece a bajar. Temperatura 36.
Vamos a ir a coger las cosas porque de los golpes nos han dejado para pocos trotes y tenemos que utilizar una venda rápido. Bueno, pues yo creo que estamos como antes. Pero pone sujeto, sigue poniendo sujeto enfermo. Aunque ahora la temperatura ya la tenemos bien. Vamos a tomar esto. Pone carbón activado. Sobredosis de drogas o envenenamiento. A lo que sí es que hemos comido algo que nos ha sentado mal. Vamos a ir a echarle un vistazo aquí a la comisaría, que la tenemos en la esquina. Si os dais cuenta, está en la esquina superior. Es lo último que hay del pueblo. Esto es otra de las cosas nuevas que han puesto. El beber café, te sale un vasito y te da para tomarte un café. Suena zombie. Seguramente esté detrás de la puerta. Aquí tenemos otro. No tenemos ya más venda.
Tenemos que llevar siempre lo suyo es que llevéis siempre una venda de repuesto. Porque los zombies aparecen, ya habéis visto que aparecen en un segundo. Sigue habiendo otro zombie. Vamos a recargar. Si veis que el vídeo se pone gris, es porque una vez que pasas de que las heridas son mayores del... no sé si la vida... sí, donde está el corazón, donde la vida es inferior al 30%, se va poniendo en gris. Y como veis ahora tiene alguna lesión en alguna pierna. Hay alguno por aquí. Viene el dron. De estas balas tenemos 10 y no nos caben más. Bueno, sí, aquí podemos quitar esto. Una M9, no sé si es la misma que tenemos. No, es una IG. Deberíamos intentar quedárnosla. Lo que pasa que ya sí que no nos va a caber. Podemos soltar algo de chatarra. Ya se le ha quitado la... Tenéis que pasarla primero, no os deja pasarla directamente y unirla. Tenéis que meterla primero al inventario y luego ya unirla.
Hay veces que sí, hay veces que no deja, no sé. ¿Veis? Directamente, si la quiere unir aquí, no deja. Tendría que soltar algo, meterle al inventario y luego ya sí dejaría. Bueno, yo creo que casi ya hemos llegado al final del pueblo. Pues por aquí es por donde habíamos venido. Nos metimos un poco hacia el centro, intentando huir del zombie, pero ya hemos visto el primer pueblo. La pena es que hayamos tenido que terminar en blanco y negro el vídeo.
Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Más o menos hemos visto casi todas las casas que tiene el pueblo. Os habéis dado cuenta que al fondo está la comisaría, por si queréis ir a tiro hecho. Y que tiene bastantes cosillas todas las casas. Lo suyo sería un día mirar lo de los barcos. Me quedo con ganas, pero ya he visto que hoy el muñeco está un poco revuelto, así que primer vídeo. El pueblo se llama Stone. Está en D4, la parte de abajo. En el próximo vídeo seguiremos con el aeropuerto, que es la parte de arriba del todo. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Un saludo.